Va a ser un poco difícil que se apruebe antes el 21 de mayo, como más de algunos de los que quieren llevar adelante el proyecto pensaban. Pero hay otra cuestión que les afecta a los abogados particularmente y a los asesores de las empresas. Tengo entendido que ellos entran en el ámbito de las responsabilidades cuando se trata de establecer contratos entre diversas, digamos, personas para los efectos de buscar la manera de disminuir los gravámenes. ¿Cómo es eso? A ver, esta es una norma que está en el proyecto, una norma de control de elusión y de control de abuso, principalmente. Y claro, yo la verdad es que he leído bastantes comentarios al respecto, algunos más alarmistas que otros. La verdad es que esta es una norma que, así como está, eventualmente podría llevar a cierta incerteza jurídica respecto de hasta dónde podría llegar el servicio en valorizar o dar el sentido a los contratos. Queda al arbitrio de impuesto interno establecer si algo está bien o está mal, digamos. La verdad es que sí, pero esas facultades al día de hoy en algunas otras normas, como por ejemplo la ley de impuesto a la herencia y donaciones, existe, y la verdad es que se establece un mecanismo incluso que hay intervenciones de distintos departamentos dentro no es solo el departamento de fiscalización. Ahora, evidentemente hay que depurar un poco la norma, efectivamente no puede quedar tan amplio en cuanto a la subjetividad que podría haber en la valorización de uno u otro, pero sin duda normas en este estilo se agradecen porque de alguna manera llaman a perfeccionar el ámbito, que se hagan las cosas, que se hagan bien. Ahora, las sanciones son particularmente altas, ¿ah? Se establece una sanción a los asesores que caigan en estos abusos, y ahí habrá que precisar, obviamente va a ser materia de discusión, no es algo que vaya a ser tan fácil. En mi opinión personal, la verdad, insisto, las normas hay que esperar el debate, eso es fundamental. Creo que no es apropiado que el 21 de mayo esté esto aprobado porque eso no se condice con la gradualidad del proyecto que se pretende, así que todas las normas pueden ser perfectibles. A eso Víctor, estábamos hablando de elusión, ¿ah? La verdad es que la elusión es algo que está llamado toda persona que busca sacarle el máximo provecho a su inversión. Dentro del marco de la ley. Claro, dentro del marco de la ley. Si no es de suyo grave o una transgresión, sino que simplemente utiliza los mecanismos legales para que los clientes, me estoy refiriendo a los profesionales que manejan estos temas, sean beneficiados. Claro, lo que ocurre ahí es que lamentablemente una vez puede pasar, digamos, 2 veces puede pasar, pero aquí hay un tema de habitualidad y ese es el problema. Te pongo un ejemplo. Él hacía mención, se me olvidó tu nombre. Felipe hacía mención a una cosa muy interesante respecto, por ejemplo, al pago del IVA, ¿no? Que afecta principalmente a las constructoras. Una constructora, por ejemplo, vendía una casa, como señalaba él está afecto a pagar impuestos, el IVA específicamente. Pero ¿qué ocurría? Se la vendía a una empresa relacionada y particularmente esa empresa era una inmobiliaria. Claro. Y esa inmobiliaria después la vendía a un cliente, pero la vendía a un sobreprecio. La constructora se la vendía a un bajo precio a una relacionada y la relacionada se la vendía a un cliente a un sobreprecio. Sin impuestos. Y sin impuestos. ¿Me entiendes? Y podían vender muchas. Y eso entonces se transformó en una habitualidad. Y eso es lo criticable. El que tú puedas hacer una ilusión en un momento determinado, ¿no? En forma puntual, yo creo que pasa. Pero ya cuando haces habitualidad, ya incurre en un problema ético. Y eso es lo que yo creo que hoy en día el Servicio de Impuestos Internos está tratando de una u otra manera contrarrestar. Ahora, yo creo que Impuesto Interno sabía esto, ¿no es cierto? No, por cierto. Obviamente. Pero detrás existía, me imagino, la intención de que se abaratara el costo de la vivienda y que se construyeran más viviendas. O sea, en definitiva, era una especie de búsqueda del éxito constructivo y el abarataje del valor para los consumidores. Ahí hay una cosa que también vale la pena detenerse. Si ustedes han escuchado o han leído, por ejemplo, ya los diferentes sectores afectados, en este caso el sector de la construcción, ha dicho, y también tiene razón Felipe cuando decía, a lo mejor un poquito alarmistamente, no se está haciendo o se están magnificando mucho las cosas. Fíjate lo que está haciendo
el sector de la construcción ha dicho, señores, ya hay estimaciones que hablan de que el precio de las viviendas va a subir entre un 6, 8 o 9%. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque ya se están preparando para que este aumento del impuesto, que le va a significar aumentar sus costos, se lo va a traspasar a la gente. La pregunta es entonces, ¿a quién está verdaderamente afectando esto? ¿A los empresarios o están afectando a nosotros los consumidores? Ahora, entonces, eso devela de una u otra manera un comportamiento que yo creo que la autoridad está evaluando en este momento y ojalá, yo diría, que el empresariado tome conciencia de esta situación. Ahora, a propósito de eso, sí hay que recordar que no obstante que el obligado a enterar en arcas fiscales el impuesto al valor agregado es, en este caso, el empresario, el sujeto pasivo, es decir, quien soporta la carga tributaria es el consumidor final, que en este caso sería, y al ser una cuestión de mercado en que no se va a poder evitar, no van a poder haber ofertones, lamentablemente el efecto debiese ser ese. O sea, son cosas que a la larga uno puede proyectar que al subir el costo de la vivienda, a futuro también sube el costo de las contribuciones, porque el Servicio de Impuestos Internos, para hacer este estudio de mercado y tasar el avalúo fiscal, precisamente evalúa y analiza cada una de las transferencias de bienes raíces. Luego es necesariamente una cuestión que tiene un efecto también a largo plazo. Subiría incluso el tema del impuesto territorial a futuro. Insisto, son hechos que eventualmente van a suceder, no son por declaraciones de un determinado sector. Ahora, pasamos ahora al tema que maneja más Carlos, y que es en relación con la enseñanza que viene desde el mundo, desde el parvulario, ¿no es cierto?, hasta la enseñanza media, que le entrega los alumnos finalmente a la universidad. Carlos, cuéntame, allí también se vislumbran una serie de cambios que ha inquietado a la gente estudiosa y que busca, obviamente, hacerlos, sin perjuicio que además tenemos el aparataje público, el público subvencionado y la carrera docente, que son temas que tú manejas. Sí, tal como tú dices, Cristian, bueno, el tema de una reforma a la educación escolar, partiendo de la educación parvularia, es más, partiendo ya de la sala cuna, porque la reforma propuesta en términos generales no se conoce aún en términos específicos, afecta directamente a la educación desde el nivel inicial, vale decir, de cero, de un año hasta la educación media. En definitiva, todo se centra básicamente en varios aspectos, fundamentalmente relacionados con calidad, equidad y fundamentalmente con el tema del financiamiento. Se asocia mucho a un cambio de estructura administrativa, pero esto no es nuevo, data del año 2006, cuando la Revolución Pingüina surge la primera propuesta creada por un panel de expertos que propone una nueva estructura administrativa para la educación, desde la educación parvularia a la educación media. Posteriormente, en el 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hay otra nueva propuesta, un cambio de la administración de la educación. El 2012, en el gobierno del expresidente Piñera, una nueva propuesta, y ahora se habla básicamente de crear un sistema nacional de educación y de sistemas locales de educación, basado en 4 principios básicos. Primero, calidad efectiva en el aula, digamos, calidad de los aprendizajes. Segundo, terminar con la segregación y promover la inclusión efectiva. Tercero, fin al lucro. Y cuarto, educación gratuita. Obviamente falta aún definir cuáles son los mecanismos para llegar a ello. Hay varias metas que se proponen para cada uno de los niveles de educación. Educación inicial, aumentar la cobertura, por ejemplo, a 90.000 nuevas atenciones de 0 a 2 años, 34.000 de 2 a 4, 2 a 5, perdón. Eso involucra la creación y la construcción de muchas salas cunas a nivel nacional, involucra la construcción también de muchos niveles jardines o niveles medios, como se le denomina hoy en día,
un mejoramiento en la calidad de la atención también con entidades ejecutoras de la educación particular que sea JUNGE, Integra y otras que estén efectivamente acreditadas. Ahora, una consulta que te quería hacer ahí a lo que está haciendo. La gratuidad, ¿a dónde va? ¿A solamente la educación pública vinculada a las municipalidades por una parte? También, obviamente, interviene allí el mundo particular subvencionado. ¿Qué pasa con la enseñanza particular pagada? ¿Cómo se ve ese tema? A ver, yo me refería en primer lugar a la educación inicial, la educación parvularia. Ahora hablando en lo que tú preguntas, involucra efectivamente la gratuidad del nivel de educación parvularia propiamente tal, hasta la educación media, pero solamente afectando a los colegios hoy día municipalizados, donde se habla de la educación pública, y también llegando a los particular subvencionados, que sea gratuito. O sea, no habría copago, digamos. Exacto, terminar paulatinamente con el financiamiento compartido, pero no afecta a la educación particular pagada porque obviamente atiende otro estrato socioeconómico y en definitiva no es educación pública propiamente tal, porque responde, ¿cierto?, a sostenedores particulares que no reciben subvención estatal, nunca la han recibido, pero que también están sujetos a los lineamientos del Ministerio de Educación en lo referente a planes y programas. ¿Cómo se mejora la calidad de la docencia? Puesto que precisamente de allí nace el grupo humano que esperan las universidades y las universidades a veces pasan un año entero tratando de nivelar a los alumnos que ingresan a ellas. Yo creo que aquí existe una coincidencia con lo que decía Octavio, en el contexto de que en esta reforma se incluye la educación superior, aspectos que en anteriores reformas habían quedado de lado. Creo que hay una gran responsabilidad del Estado en lo concerniente a la formación inicial docente. Hoy en día, un profesor básico, por dar un ejemplo, egresado de una universidad, llámese Universidad Católica, y otro que egresa a la Universidad de Concepción, tienen planes y programas distintos. Las mallas curriculares no son coincidentes. Entonces, en definitiva, al no existir un control de parte del Estado en este aspecto, no existe congruencia en el nivel de desempeño o de perfeccionamiento o de experticia que egresan los profesores. Por lo tanto, creo que uno de los aspectos básicos que se deben incluir necesariamente en esta reforma es unificar los currículums de las carreras afines en toda la universidad. ¿Tú no estás de acuerdo con la desmunicipalización de la enseñanza pública? No, no estoy de acuerdo. Me baso en aspectos objetivos. A ver, en primer lugar, yo formo parte de la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Municipalidades. Somos un grupo, más o menos 5 directores de AEN a nivel nacional, que asesoramos a la Asociación de Municipalidades en todas las, entre comillas, negociaciones con el Ministerio, en diversos ámbitos. Y el año 2007 me correspondió hacer una propuesta alternativa a la desmunicipalización, que en el fondo se denomina fortalecimiento de la estructura actual de la educación municipal. ¿Y en qué me baso? Primero, que todos los cuestionamientos que existen hoy día, que son absolutamente válidos, responden también a una responsabilidad de Estado. Se le entregó la responsabilidad, valga la redundancia, a los municipios de administrar la educación pública en Chile desde el año 81 más o menos a la fecha, vale decir, ya estamos en los 33 años. Sin una orientación adecuada y sin parámetros establecidos en el contexto de que las estructuras que administran la educación sean realmente estructuras profesionalizadas. Segundo, que a 33 años la educación pública, en lo personal, esta es una opinión muy personal, parece extraño que se intente cambiar la estructura sin haber hecho nunca un intento de fortalecer las estructuras actuales. Los municipios han administrado la educación en condiciones muy desiguales con respecto a la educación particular subvencionada. 3 ejemplos concretos. Primero, el tema de la subvención escolar ha sido insuficiente, pero hay que muchos municipios hacen aportes realmente extraordinarios para mantener la educación pública. Para mí la educación pública exclusivamente la municipal, no la particular subvencionada, porque esa sí persigue fines de lucro.
Segundo, hemos trabajado con infraestructura educacional absolutamente inadecuada, siendo responsabilidad del Estado dotar de la infraestructura, hay que estarla postulando, lo cual me parece